Hoy, paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Por la bendición y amor de Dios, estamos aquí nuevamente para poder continuar compartiendo la palabra y aprendiendo juntamente para regocijarnos en la verdad y pues dar fruto al ciento por uno. Ya que ese es el propósito del cual venimos hablando los días sábados. Entonces, el título es Resumen de verbos en griego usados para entendimiento. Ya mencionamos o ya concluimos realmente con las palabras en griego que van relacionados en entendimiento, tanto lo que son verbos, adjetivos y nombres o sustantivos, que lo hemos venido viendo ya por un largo tiempo, ya que son bastantes palabras, cerca, cerca de 14, un poquito más de 14. Por lo cual, como son bastantes y no nos daría tiempo de alguna manera dar un resumen de todo, de todas las palabras, tomando en cuenta verbos, sustantivos y adjetivos. Entonces vamos a dividirlos en tres. Vamos a hacer tres resúmenes. Un resumen relacionado a los verbos, otro relacionado a los adjetivos y los otros relacionados a los sustantivos, para que nos logremos abarcar de alguna manera ciertas partes, ¿verdad? Por esa razón hoy vamos a ver verbos y vamos, por la gracia de Dios, también enfocarlo, ¿verdad? No es solo el hecho de dar las palabras en sí mismo, sino que también la forma de aplicación y cómo es que esto nos va a ayudar con relación a resolver, por así mencionarlo, lo que corresponde a junto al camino, porque de ahí hemos partido. Así que antes de iniciar vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos sostenga en la verdad y nos permita serle fieles con su misericordia y piedad. Padre bendito y amado, queremos acercarnos hoy a ti con un corazón sincero, con un corazón puro. Queremos hoy venir delante de ti con ser fieles y gracias por darnos tu amistad, tu amor, tu paternidad y tu fidelidad. Gracias por acogernos en tu verdad y gracias por guiarnos para poder estar el día de hoy, para poder compartir tu palabra. Danos hoy la fuerza para caminar rectamente en tu piedad y danos hoy de tu amor y tu fidelidad para continuar sirviéndote y adorándote. Damos gloria a tu nombre y pidiendo hoy que nos ayudes para ser librados de todo ataque del enemigo, toda obra de pecado, toda obra de maldad y que nosotros podamos hoy, Señor Jesucristo, glorificarte a una voz. También te pedimos que de mi parte poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y de parte de las personas que nos oyen, que tú puedas darles a entender lo que tú necesitas, ¿verdad, Padre? Que ellos puedan comprender para que puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que te agradecemos, Pastor y Padre, por toda la fidelidad derramada y entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Así que te damos hoy la gloria, amado Padre. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, como mencionábamos, tenemos el día de hoy el tema que vamos a buscar brindar. Resumen de verbos en griego usados para entendimiento. Ahora, la base de todo esto que venimos hablando o el punto de partida es lo que hemos venido hablando del reino de los cielos, es decir, ver a Jesús, lo que él dijo y lo que él hacía para nosotros hacerlo. Y entre una de las cosas que Jesús hizo es hablar en parábolas para enseñarnos sobre el reino de los cielos. Por consecuencia, cuando tocamos la parábola del sembrador, Jesús explica acerca de esto y que hay cuatro cosas que se manifiestan en el corazón, o lo que él menciona como el terreno. Una de ellas es lo que corresponde a junto al camino, que es uno de los escenarios que coloca cerca del corazón. Y hemos visto ya en varias veces que lo hemos resaltado y que lo vamos a volver a resaltar hoy, que cuando se habla de junto al camino son las personas que no entienden. Por eso nos hemos enfocado en el entendimiento, ¿verdad? No solo por así mencionarlo, en ciertos contextos que ya vimos acerca de 10 temas, por qué es que no podemos entender o qué nos impide entender y qué podríamos hacer para resolverlo. Por otro lado, también hemos tomado las palabras en hebreo y las palabras en griego para poder tener un mayor detalle acerca de por qué o para qué o para Dios qué es entendimiento para nosotros poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Ya hemos visto las palabras en hebreo, como es Calvin Yadá, que son verbos. Y también la palabra en hebreo que es binat, tebun y masquil, que esos son sustantivos, que a pesar de que tal vez son pocos a comparación del hebreo,
También hay que remarcar de que tiene una amplia manera de aplicarse, más aún en el caso de los verbos que tienen ciertos casos verbales, por así mencionarlo, que también son amplios, ¿verdad? Entonces, por esa razón el hebreo, aunque son pocas, pero tienen varias características que también lo vimos, es decir, a veces para un video como bien hicimos, creo que si no son más de 3 o 4 videos solo para la palabra bin. Entonces, aunque puede parecer poco, tiene una riqueza, por así decirlo, en su forma de aplicar también. En el caso de lo que corresponde al griego, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a remarcar el resumen de verbos. En ese caso entraría lo que es ginosco, epiginosco, aistanomai, eido, noeo, suniemi, puntanomai, aquou, delo, enfanizó, semaino y agnoeo. Todo eso que acabo de resaltar ahorita son verbos, es decir, que eso es lo que vamos a resumir el día de hoy. La próxima semana estaríamos viendo lo que son sunetos, epistemón, dusnoetos, asunetos. Eso sería prácticamente lo que veríamos la próxima semana, y pues la que sigue, si Dios lo permite, sería sunesis, peroforia sunesis, dianoia, nous y noema. Todo esto son sustantivos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy pues veremos lo que es el resumen. Entonces, eso es lo que tendríamos, por así decirlo, de aquí a las otras 2 semanas, ya que serían 3 resúmenes. Ahora, veamos acá qué es lo que también debemos enfatizar. Es decir, todo esto que estamos viendo, vuelvo a resaltar, tiene un propósito y un enfoque. Y es Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, como resaltamos, el enfoque es junto al camino. Esto que vemos en Mateo 13:19 es la explicación que da Jesús relacionado a junto al camino, que esto prácticamente cuando hace relación al corazón, y habla de que la persona no entiende. Dice, vuelvo a repetir, cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, cuando a veces se nos predica, se nos enseña, se nos instruye, o nosotros leemos la palabra, escuchamos la Biblia en audio, el diferente conjunto de formas que nosotros podemos recibir algo. Entonces, cuando eso no lo entendemos, el malo viene y nos lo arrebata. Entonces, ese escenario específicamente es lo que Jesús menciona como junto al camino. Ya hemos mencionado que eso aparece en Marcos, Mateo y Lucas. En estos 3 aparece, y cuando nosotros ya hemos tomado ciertas cuestiones generales, hemos marcado que hay 4 puntos. 1, las personas oyen. 2, por no entienden la palabra. 3, la palabra es quitada. 4, no creen y se salven. Por consecuencia, hemos dado cuenta que el punto 2 es el énfasis para poder resolver el problema. Entonces, si nosotros logramos entender lo que se nos dice, vamos a poder evitar que el enemigo nos lo quite, y por consecuencia vamos a creer y vamos a ser salvos. O en otros pasajes menciona que podemos guardar la palabra y por lo tanto podemos dar fruto al 100 por 1, que prácticamente es la buena tierra. Ok, entonces ahorita entraríamos a definiciones, verbos en griego. Actualmente regularmente para estos casos hemos tomado 3 diccionarios. Lo que es el diccionario Vine, diccionario Thayer y diccionario Strong Concordance. Cada uno tiene su enfoque. El día de hoy no vamos a colocar todas las definiciones de los 3 porque uno, ya lo vimos en otros videos. Y segundo, que si lo colocamos nos extenderíamos demasiado, ¿verdad? Entonces lo que hemos puesto nada más es una descripción breve de la palabra en el griego, y también un versículo para que nosotros tengamos tanto la palabra como tal, la definición, y un versículo de donde aparece, ya que también en ciertas ocasiones hemos colocado las concordancias de las palabras, mayormente cuando las palabras aparecen pocas veces, ¿verdad? Porque hay palabras que a veces aparecen hasta 400 veces, y obviamente colocarlo acá no estamos necesariamente solo para relatar dónde se encuentra, sino que también para entender. Por eso que en ciertos grupos hemos tomado solo ciertos versículos, no hemos agarrado todo el conjunto, sino que ciertos para poder transmitir alguna enseñanza relacionada a ello. Entonces, como mencioné, vamos a verlos, los que acabamos de mencionar relacionados a los verbos.
Entonces tenemos como primer lugar ginosco, que ginosco aparece en los diccionarios como el número 1097 o 1097. Dice de la siguiente manera: conocimiento por experiencia, observación o percepción. Ok, aunque aquí menciona conocimiento, como ya lo hemos resaltado en otras ocasiones, se ha establecido como entendimiento, o se ha traducido como entendimiento, porque cuando se habla de conocer, también se habla que aquello que se conoce se logra entender. Entonces, a esa relación se ha manifestado ginosco, y por eso que el diccionario Bain también lo incluye, o en ciertas traducciones de la Biblia Reina Valera o algunas otras Biblias, ginosco lo han colocado como entendimiento. Entonces, ginosco dice conocimiento por experiencia, observación y percepción. Muy bien. Aparece en Mateo 24:39, dice de la siguiente manera: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos de que aquí aparece entendieron. Esta palabra entendieron es ginosco. Entonces, esto es importante también de ver acá, que dice aquí conocimiento por experiencia. Por esa razón dice, no entendieron hasta que vino. Es decir, que ellos no habían entendido lo que había predicado Noé, y por no entender, de repente vino el diluvio, y luego que comienza a caer el diluvio, ellos entendieron las palabras de Noé. ¿Por qué? Porque es un conocimiento por experiencia. Es decir, que hasta que cayó la manifestación de la lluvia, ellos entendieron que lo que Noé estaba diciendo era verdadero. Entonces, por esa causa aquí se coloca como entendieron. Muy bien, ahora veamos epiginosco. No me voy a tener mucho como por así decirlo, en explicar, porque al final quiero amarrar ciertos conceptos y ya me voy a dedicar como a explicar un poquito más, ¿verdad? Entonces, en este caso es epiginosco. Esto es del 1921 o 1921. Dice, conocer plenamente, reconocer con mayor calidad o profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que epiginosco es como un grado más alto que ginosco. Regularmente cuando se habla de epi, hace referencia a sobre. Que epi lo vamos a ver en diferentes palabras que se pueden dar en la Biblia. Cuando se coloca el epi, a veces siempre hace referencia a que algo es mayor que, o una mejor manera de. Por consecuencia, aquí dice conocer plenamente. Entonces, el anterior, que era ginosco, hacía conocimiento por experiencia, observación y percepción. Entonces sería epiginosco, hace una referencia de más que ginosco, epiginosco, perdón. Entonces por eso habla de conocer plenamente. Es decir que ginosco hace referencia a un conocimiento general, pero epiginosco ya a un conocimiento detallado o profundo. Veamos aquí 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí hay algo importante resaltar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque no dice entendimiento, ¿verdad? Porque recordemos de que ahorita hemos estado hablando de entendimiento, pero esa palabra epiginosco se utiliza también para colocar entendimiento. Ahora, ¿por qué no coloqué en este caso la palabra en sí entendimiento para epiginosco? Es porque aquí hay una relación importante. Dice, ahora conozco en parte. Cuando se habla en conozco en parte, esto es ginosco. Es decir, que yo no conozco por completo. Tengo un conocimiento, por así decirlo, corto, breve o general de algo. Dice, pero entonces conoceré epiginosco como fui conocido, epiginosco. Entonces, en este caso habla de un conocimiento pleno, un conocimiento exacto, un conocimiento profundo de algo. Entonces, por eso lo coloqué de ginosco y epiginosco. Muy bien, ahora vamos a histanomai, que es 143. Dice, percibir, darse cuenta por los sentidos o la intuición. Entonces vemos que en este caso, esta es otra forma de entender. No es la misma que estamos viendo en este caso ginosco epiginosco, sino que aquí habla de entender por los sentidos. En este caso, mis 5 sentidos, ya sea mis oídos, mis ojos, por el gusto,
por el tacto. Entonces, veamos acá, Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Si no estoy mal, este es el único pasaje donde aparece. Ahora veamos Eido. Eido es el 1492. Dice de la siguiente manera: saber o entender intuitivamente, a menudo traducido como ver o percibir mentalmente. Entonces, en este caso, Eido hace referencia a entender por lo que se ve. Veamos un versículo. Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Por qué menciona ahora entiendo? Porque lo que sucede es que esta palabra es la palabra eido. Lo que sucede está de que Pedro estaba en la cárcel y de repente aparece un ángel y le dice: levántate, Pedro, si no estoy mal, como que colócate bien el calzado, y abre la puerta y pasan y salen de la cárcel. Entonces él estaba viendo algo, pero él en el momento pensó que era una visión o pensó que era un sueño. Cuando él ya sale de la cárcel y se presenta en ese lugar, entonces Pedro reacciona y entiende por lo que vio, por lo que estaba pasando, por la situación que estaba viviendo, de que era un ángel del Señor que Dios había enviado. Es decir, que no era una visión, no era un sueño, sino que era una realidad. Por eso menciona y dice: ahora entiendo. Ahora entiendo por qué, porque he visto la manifestación del ángel de Jehová y otras situaciones. Muy bien. Ahora veamos aquí, perdón. Y de todo que el pueblo, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Muy bien. Creo que sí. Uy, perdón. Entonces, Noeo. Noeo es la 3539 o 3539. Dice Noeo: entender o percibir con la mente, razonar. Entonces, Noeo hace referencia de un entendimiento y de una manera intuitiva a través de lo que yo estoy pensando, me están diciendo. No necesariamente hace referencia de que yo tenga que pensar mucho para poder entender algo, sino que habla de que lo que me están hablando en el momento yo lo estoy entendiendo. Obviamente eso también requiere cierto ejercicio, que también en su momento hablamos, pero eso lo que quiere dar no quiere decir Noeo. Ahora veamos un versículo, Mateo 15:17. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Jesús está hablando de no entendéis, es decir, como que no habéis captado al instante o por intuición de que lo que uno come va a la letrina. En ese sentido es algo normal o algo común de entender. Por eso Jesús les hace el énfasis en este caso. Suniemi, la 4920 o 4920, dice: juntar conceptos para entender, captar el sentido. Entonces, en este caso, Suniemi es una palabra compuesta. Es de sun, que sun habla de juntar, y emi hace referencia a colocar en un lugar. Entonces, ¿qué sucede acá? Habla de que uno tome todo el conjunto de información que se le brinda y ese conjunto de información se coloque en la mente para comprenderla. Algo así como juntar, como que uno tuviera un rompecabezas, que uno junta las piezas y al juntar las piezas uno puede ver que es un venado, es un paisaje, porque juntó todas las piezas. Si yo no tengo todas las piezas, me costaría más captar si puede ser un venado, si puede ser un paisaje, si puede ser alguna otra situación, ¿verdad? Porque no tengo todas las piezas. Algo similar es, en este caso, Suniemi. Veamos un ejemplo, Mateo 13:51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Ahora, este versículo tiene un contexto que ayuda a comprender también esta parte que estoy mencionando. Habéis entendido es Suniemi. Ahora, esto va relacionado con que anteriormente, en versículos más arriba, Jesús les comienza a explicar acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Cuando Jesús les explica el trigo y la cizaña, luego él comienza a dar otras explicaciones sobre el reino de los cielos. Da, creo que unas 3 o 4 más explicaciones sobre el reino de los cielos, y luego les hace la pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, que la enseñanza era sobre el reino de los cielos y que Jesús estaba dando diferentes enseñanzas a través de parábolas y a través de explicaciones. ¿Para qué?
para que entendieran sobre el reino de los cielos. Entonces vemos que hay diferentes informaciones sobre el reino de los cielos, la cual Jesús quería que la tomaran, es decir, que toda esa información la tomaran, la juntaran y la entendieran, como lo que mencioné del rompecabezas. Ahora, veamos ahora puntanomai, dice que es en el griego 4441 o 4441. Hace referencia de indagar, como si fuese investigar o investigar o escudriñar. Dice preguntar para informarse, es decir, que puntanomai hace referencia de querer entender algo por preguntas. Ahora vemos acá el caso de Hechos 23:34, dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. Entonces vemos que acá de que lo que hace el gobernador es preguntó. Por haber preguntado, él entiende. Por eso aquí dice habiendo entendido. Entonces esto sería puntanomai. ¿Sí? Ok. Veamos ahora a kou, que es el 191. Dice oír, pero en algunos contextos incluye la idea de entender lo que se oye. Entonces vemos de que a kou hace referencia primordialmente a oír, es decir, que cuando uno busca esta palabra en la concordancia o por ejemplo algunas Biblias electrónicas y busca el número 191, se va a dar cuenta que hay muchas palabras relacionadas a kou, pero hay pocas palabras que se relacionan en akou en el sentido de que oyó y entendió lo que oyó. Hace una relación entre oír para entender. Y aquí vemos Hechos 22:9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces vemos que aquí que ellos escucharon, pero no entendieron lo que se oía. Entonces, en ese caso, nos enseña a nosotros de que hay cosas que nosotros estamos oyendo, pero no estamos entendiendo. Y que debemos oír para poder entender. Por eso también Jesús en algunos casos dice oír y entender. Delo dice que es el número 1213 o 1213. Dice declarar o hacer manifiesto por palabras. Aquí hay algo importante que también vamos a resaltar, porque en este caso tanto Delo enfatizó y Semaino hace referencia a dar a entender. Entonces aquí hace de declarar o hacer manifiesto por palabras. ¿En qué sentido? De que mayormente Delo va en el sentido de dar ese a entender por medio de palabras o aclarar ciertos puntos por palabras. Vemos aquí Colosenses 1:8, quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. Entonces, en este caso, hace de referencia a Epafras, si no estoy mal, haciendo referencia a que Epafras le comunicó a Pablo o le declaró a Pablo del amor de Colosas por medio de palabras. Es decir, algo así como que cómo es el amor de la iglesia de Colosas. Entonces vino Epafras y le comenzó a hablar y a contar a Pablo, y Pablo entendió cómo era la forma de amar de los de Colosas. Y dijo, ok, la forma de amar de los de Colosas es un amor en el espíritu. ¿Por qué? Porque se lo declaró, se lo hizo, le dio a entender por palabras Epafras a Pablo. Enfatizó 17:18 o 1718. Dice revelar, mostrar claramente. En este caso con enfatizó es una forma de dar a entender, pero no por palabras, sino que es dar a entender por manifestaciones tangibles o visibles. Por eso aquí menciona revelar. Revelar no necesariamente en el sentido de entender algo con la mente, sino que es que se está mostrando, se está revelando. En el sentido, por ejemplo, que tal vez alguien no ha visto un ángel, solo lo ha visto escrito en la Biblia y de repente se manifiesta visiblemente, más o menos como lo que le pasó a Pedro. Pedro pensó que era una visión porque había un ángel en su visión, pero después se dio cuenta de que era alguien físico que estaba manifestándose, ¿verdad? Era un ángel real, no era necesariamente solo como por decir, cuando uno lo lee, sino que estaba revelándose realmente un ángel tal cual. Entonces, en este caso, hace referencia a ese tipo de casos. Vamos a ver aquí un ejemplo, Hebreos capítulo 11, del 13 al 14.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Permítame. Ok, perdón. Voy a volver a leer. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Dice, dan a entender. Entonces, ¿qué sucede acá? En este caso, ¿por qué hace referencia, enfatizó con respecto a ver? Porque, por así decirlo, las personas que nosotros vemos por testimonio su forma de vida, es decir, estamos viendo su forma de vida y con su forma de vida nos están dando a entender sobre qué fe están cimentadas. Por eso dice aquí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Por su forma de vida, por su fe. Eso dio a entender de que ellos eran hijos de Dios. Más o menos hagamos de cuenta de que si uno mira a una persona que sale tal vez después de clases, se va al campo, se viste con una ropa de fútbol, se pone a jugar fútbol, uno podría entender por lo que está viendo que esa persona es un futbolista. Si ve una persona que tal vez se va tal vez a espacios abiertos, coloca una como manta y comienza a sacar unos pinceles, puedo pensar yo que es un artista que le gusta pintar. Entonces, de alguna manera, por lo que estamos viendo, nos pueden reflejar su fe o nos da a entender en qué fe está. Por esa razón, nuestra forma de vida puede estar dándole a entender a Dios y a las personas cuál es nuestra fe. Por eso la Biblia menciona que Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Veamos ahora Semaino, que es el penúltimo, que es 4591 o 4591. Dice, señalar, dar a entender, comunicar un mensaje. Ahora, Semaino hace referencia a un dar a entender por señales o por ciertos contextos acerca de un suceso que va a acontecer. Entonces, vamos a ver acá un pasaje de Apocalipsis 1:1 que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta palabra aquí se declaró, no se entendió, ¿verdad? Pero ¿qué quiere dar a entender? Dice, y dándosela a entender. ¿Por qué? Porque vemos el libro de Apocalipsis cómo marcan diferentes señales acerca de los ciertos acontecimientos que vendrán sobre la tierra. Algo similar, por ejemplo, de que uno entiende que, por ejemplo, la palabra enseña si habrá guerras y rumores de guerras. Esa es una señal del tiempo. Entonces, esas señales nos están dando a entender que Cristo pronto vendrá, pero aún no es el fin. Ahora, vamos a ver la última palabra que es agnoeo. Y agnoeo es G50. Y habla acerca de no saber o ser ignorante en algo. O simplemente que alguien no logra entender. Vemos acá Hechos 13, 27 al 28, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Entonces vemos aquí en este caso dice no conociendo, pero también se podría traducir como no entendiendo o ignorando a Jesús y las palabras de los profetas. Entonces, ¿qué significa? Significa de que estas personas, al no entender a Jesús ni las palabras que estaban escritas en lo que nosotros conocemos como Biblia, por consecuencia crucificaron a Jesús. Entonces aquí nos habla a nosotros de que nosotros lo que debemos hacer es aprender a salir de la ignorancia o de la falta de entendimiento, porque si no lo hacemos, vamos a adentrarnos juntamente con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo fue el que crucificó a Jesucristo. Menciono crucificar a Jesús porque recordemos de que habían dos partes, ¿verdad? Los judíos y los gentiles.
Entonces, ¿qué sucede? Los judíos, por así mencionaron, lo que hicieron fue juzgar, pero los gentiles lo que hicieron fue ejecutar. ¿Por qué menciono juzgar? Porque los judíos juzgaron o eligieron entre Barrabás y Jesús. Pero lo que hicieron los gentiles fue ya la ejecución. ¿Por qué? Porque a los judíos no se les permitía matar. Entonces, ¿qué pasó? Le delegaron, por así decirlo, la ejecución de muerte a los gentiles. Entonces, hay algo importante aquí que también quiero resaltar, ya es un poquito más adelante, pero hace referencia de que si nosotros no entendemos, vamos a terminar siendo como el mundo. O vamos a terminar siendo como los judíos en ese momento que no discernieron entre Jesús y Barrabás, que no, que prácticamente en lugar de ser crucificados juntamente con Cristo, crucifican a Jesús, por así mencionarlo, en el sentido de que pueden estar criticando o no siguiendo el camino de Cristo, sino el camino del mundo. Ahora, vamos a ver ahora el resumen general de los verbos en griego. Ya vimos ahorita uno por uno. Yo lo que, en este caso, como parte del resumen, lo que hice fue de alguna manera agrupar ciertos grupos de verbos para poder dar una explicación un poquito más detallada conforme a ciertos pasajes de la Biblia. Porque a veces nosotros pensamos que el entendimiento solo va a través de la mente o analizar pasajes, tal vez por así mencionarlo, como en el griego o en el hebreo, o como algunos mencionan, tal vez en exégesis o algún otro tipo de contextos que se pueden hablar. Y no es la única forma necesariamente de entender. Es decir, si lo quiero resumir de alguna manera, es decir, que no se entienden las cosas necesariamente solo por el índole académico, sino que hay otras formas de entender las cosas y no única y exclusivamente en términos académicos, ¿verdad? Y por esa razón es que los voy a agrupar para traer una explicación más detallada. Ahora, pero aunque también vimos que dio un orden con relación a lo que vimos en esto, inicié con ginosco y terminaron con agnoeo, que realmente ese es el orden que coloca el diccionario Vine. Ahora, en este caso, en mi particular resumen, quiero iniciar con el no entender, que es agnoeo. ¿Por qué menciono o por qué inicio con esta parte de no entender con agnoeo? Porque vemos claramente de que cuando se habla la palabra del sembrador, dice que el que no entiende. Entonces, el que no entiende, le quitan la semilla y ¿qué pasa? No creen y se salvan. O no creen y terminan haciendo algo contrario a la bondad de Dios. Y por eso fue que señalé el caso de que estamos leyendo en Hechos 13, del 27 al 28, porque ellos no entendieron a Jesús. Ellos no conocieron a Jesús. Ellos ignoraron a Jesús, y no solo a Jesús, sino las palabras de los profetas. Dice que se leen todos los días de reposo. Es decir, de que a pesar de que todos los días de reposo ellos estaban escuchando la ley de Dios, y que tal vez, y cuando ya se manifestó Jesús, Jesús sanaba, Jesús predicaba y enseñaba, aún así no lo entendieron. Si lo traemos a nuestro contexto diario, nosotros podríamos estar escuchando las predicaciones, nosotros podríamos estar leyendo la Biblia, nosotros podríamos estar haciendo algún otro tipo de ejercicio como se hacía en la antigüedad, pero no, eso necesariamente nos lleva a que estamos conociendo a Jesús o que estemos entendiendo a Jesús. De ahí es donde parten ciertas divisiones. Entre estos casos, como se podía mencionar en la antigüedad, lo que eran los herodianos, los esenios, los fariseos y los saduceos, que eran, por así decirlo, las sectas más conocidas. Ahora, en este caso en particular, por eso menciono que todo el pueblo ignoró a Jesús, y no solo a Jesús, porque el punto no era solo el hecho a Jesús, porque aquí lo resalta, sino que también dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Es decir, que por cuanto ellos no entendieron las palabras de los profetas, tampoco pudieron entender a Jesús, porque realmente los profetas estaban transmitiendo que Jesús iba a venir.
Esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas cuando dice que los profetas, habiendo profetizado de la gracia que nosotros estamos viviendo, ellos diligentemente indagaron y buscaron cuándo iba a ser el tiempo de estas cosas. Y que ellos realmente no les fue revelado, sino que nosotros no solo a nosotros nos es revelado, sino que también nosotros estamos viviendo ese tiempo del cual ellos con diligencia estaban buscando. Es decir, que no le prestaron mucha atención o no buscaron realmente entender las cosas. Por consecuencia vemos de que el agnoeo, del cual yo estoy partiendo, es muy importante y por eso Jesús lo señala como el primer punto en lo que corresponde la parábola del sembrador. Entonces podríamos colocar aquí agnoeo como que fuese junto al camino. Por consecuencia, al no entender, yo no tengo una manifestación de salvación, porque la salvación se manifiesta en Cristo y este crucificado. Y como vimos el caso, ellos por no tener entendimiento de Jesús, ellos no se fueron a ser crucificados juntamente con Cristo, sino que ellos dieron el voto para que Jesús fuera crucificado. Es decir, que ellos se volvieron parte del mundo, porque el mundo fue el que crucificó a Jesús. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, dice, y yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero también dice, y el mundo me es crucificado, y yo al mundo. ¿En qué sentido? En que nosotros somos opuestos en el sentido al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, al elegir al mundo, lo que hacen es crucificar a Cristo, es decir, no queremos tener nada que ver con Jesús. Y aunque nosotros digamos que amamos a Jesús, si nosotros no nos ponemos en la búsqueda del entendimiento de las cosas de Cristo o entender a Dios, vamos a terminar haciendo lo que se manifiesta en el libro de Hechos, en elegir a un Barrabás o elegir que crucifiquen a Cristo en lugar de nosotros buscar ser crucificados juntamente con Él. Entonces, por eso comienzo con esta parte de agnoeo. Por ignorar, por no entender, terminamos haciendo cosas que no van con respecto a la perspectiva de Jesús, o lo que se podríamos llamar el siglo venidero. Por esa razón, el apóstol Pablo cita en Romanos 12:2 que no os conforméis a este siglo, a esta forma de pensar, a esta forma de actuar, a esta forma de vida. También la palabra siglo se usa como una forma de mundo, por eso que algunas traducciones dicen no os conforméis a este mundo. Entonces, ¿qué habla? Después dice, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Es decir, salgan de la ignorancia para entender cómo es Dios. Salgan del conocimiento o la forma de actuar del siglo presente para ir al siglo venidero. Entonces, ahí vamos bien. Entendemos de que tenemos que cambiar y salir de una ignorancia a un entendimiento, no solo citándolo lo que estoy mencionando yo ahora, sino que también el apóstol Pablo hay diferentes partes, como 1 Corintios 12:2, perdón, sí, 1 Corintios 12:1, perdón, donde dice que él habla y explica para que no ignoremos. Entonces, por ignorar hay un desorden o hay ciertos problemas de lo que correspondería en su magnitud, 1 Corintios 14, que es el desorden que se está dando con la manifestación de las lenguas, ¿verdad? Entonces, él menciona el 12, por dice, no ignoréis, porque por estar ignorando se están manifestando los problemas del 14. Por consecuencia, él comienza a enseñar de diferentes maneras para que haya un entendimiento y él pueda llevar un orden, lo que se manifestaría en 14, para que cuando se manifieste ese orden o se manifieste ese entendimiento, pueda manifestarse la salvación. Porque él menciona claramente que el objetivo es que se profetice a un inconverso para que el inconverso entre salvación. Entonces, por esa causa, si nosotros no le ponemos un énfasis a buscar entender, no vamos a poder dar fruto y lastimosamente no vamos a ser crucificados juntamente con Cristo y no vamos a dar fruto al 100%, y por consecuencia no vamos a tener comunión. Ahora, basado en esto, aquí nos llevaría a que, ok, quiero salir de la falta de entendimiento, o la ignorancia, o el falta de conocimiento, etc. ¿Qué debo hacer, por así mencionarlo? Y regularmente algunos dirán, hermano, usted tiene que estudiar las escrituras, que es lo que comúnmente a veces nosotros decimos. Hermano, lea las escrituras, escudriñe la palabra. Algunos otros podrían decir, estudie teología, ¿verdad? Entonces hay contextos que estamos brindando a la persona
para que busque salir de un punto que es la ignorancia, falta de entendimiento, conocimiento, para que ahora busque el alcance del conocimiento de Dios. Por eso que la teología hace referencia a buscar el conocimiento de Dios. Ahora, en este caso, y ahí es donde entra el punto, por así decirlo, cierto punto crítico, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo estamos disparando solo al punto de un proceso intelectual o algo, como ya mencioné, en punto académico. Y no necesariamente está mal, ¿verdad? Porque vemos que aquí puse 3 relacionados, por así decirlo, a un proceso intelectual. Agnoeo, Suniemi y Akou. Estos 3 de alguna manera están lanzando a las cosas a un proceso intelectual. Es decir, que yo use mi intelecto, yo use mi mente, yo la analice, yo la procese para poder entender. Está claro que es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que Noeo hace referencia de que cuando me hablan yo entienda de una manera intuitiva. No estamos hablando que me cueste entender. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, haciendo referencia a que cuando yo tengo un entendimiento, quiero entender, para que yo lo logre hacer, necesito ejercitarme en eso. Si yo no me ejercito, yo no puedo reaccionar. Es como lo que mencionamos de que alguien, si tal vez solo su trabajo es estar sentado, y pasa mucho tiempo sentado durante meses o constantemente, por ejemplo, en mi caso como ingeniero en sistemas, obviamente si yo de repente quiero salir a correr o hay un problema en la calle y yo quiero salir corriendo, las piernas no me van a reaccionar porque no estoy acostumbrado a moverlas. Pero es muy diferente a alguien que se ha ejercitado tal vez todos los días en salir a correr en la mañana. Entonces, si surge un problema, obviamente la persona al oír el problema puede decir voy a comenzar a correr y sus piernas van a reaccionar. Entonces él automáticamente sale corriendo y por así decirlo se puede salvar si hay un acontecimiento. Entonces en eso hace referencia Noeo. Que Noeo no es solo entender intuitivamente, sino preparar a mi mente para que cuando venga un mensaje yo pueda entender el mensaje. Por consecuencia, por eso Dios me pide a mí leer la palabra o meditar en la palabra para que yo ejercite mi mente, para que cuando se me dé un mensaje o se me esté explicando algo, yo pueda asimilar el mensaje en el momento. También dependiendo la escala de la enseñanza, como ya lo leímos también en su momento, con lo que puede ser Hebreos capítulo 5, cuando dice el apóstol Pablo, yo les he querido enseñar a ustedes, pero el escritor de Hebreos, yo le he querido enseñar a ustedes, pero lastimosamente ustedes por no ejercitarse en la palabra de justicia, les tengo que enseñar de doctrina básica o leche, queriéndoles yo enseñarles algo más. También en 1 Corintios o la iglesia de Corinto, también el apóstol Pablo dice, yo habiéndoles querido hablar como a maduros, pero ahora tengo que hablarles como a niños. Por cuanto no se ejercitaron en su mente, así va a ser el grado de revelación o entendimiento que Dios va a dar. Es decir, de que si nosotros queremos tener un entendimiento más profundo o enseñanzas maduras, deberíamos ejercitar la mente. No en el sentido de meterle conocimiento solamente, sino meditar, ejercitar nuestra manera de pensar. Y obviamente hay cosas que nos van a quitar eso. Por ejemplo, cuando uno ve videos o películas o ese tipo de situaciones, lo que hacen es, por así decirlo, apagar nuestro cerebro. Segundo, Suniemi. Suniemi también habla de un proceso mental, como lo mencionamos, en el sentido de que es juntar la información. Por esa causa, cuando alguien nos predica o cuando leemos la Biblia, a veces no entendemos porque hay muchas palabras que nosotros no conocemos. Por consecuencia, no concuerda para nosotros. No hay algo como diga, bueno, ¿qué pasó? Por esa razón es de que Jesús utilizaba también las parábolas para que tuviera una relación para ellos, ¿verdad? Porque si Dios solo les hablaba del reino de los cielos directamente, ellos no necesariamente podrían entender. Y por esa razón Jesús utiliza figuras como lo que era la parábola del sembrador, las vírgenes que esperan, las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las otras 5 prudentes, para que pudieran entender, porque si les explicaba directamente o les hablaba, por así decirlo, de una manera muy directa, tal vez no lo comprendía. Por eso que inclusive nosotros cuando enseñamos o cuando hemos estado en la universidad o hablamos con alguien, se utiliza lo que dice
como por ejemplo, dice uno, o te voy a dar este ejemplo. Ese ejemplo utiliza una similitud de algo que ya conozco para que cuando me hable, basado en lo que yo ya tengo creado en mi mente, yo pueda entender la similitud. Entonces, ¿por qué? Porque recolecté esa información. Por esa razón, a veces menciono a las personas que es importante que lean la Biblia, no solo la estudien, sino que la lean varias veces para que cuando se presente una predicación, inclusive Dios le quiere enseñar algo, ya tenga una información recolectada que luego con una predicación, una enseñanza se arma y uno puede entender de mejor manera. Y luego está Akou, que Akou hace referencia, como ya mencionamos, a ver para entender. ¿Por qué coloqué a Akou como un proceso intelectual? Aunque hace referencia perdón, no es ver, es oír, pero a oír con entender. Porque hace referencia como que a dos procesos. Es decir, yo estoy oyendo para entender. Entonces, en lo que oigo recibo la información, pero también procuro entenderla. Entonces, yo tengo que reaccionar a lo que estoy oyendo. Tengo que prestarle atención para poder recibir la información, procesarla, por así decirlo, y entenderla. Pero me estoy enfocando plenamente en un sentido de escucha. En este caso es lo que normalmente nosotros tenemos cuando vamos el domingo a la iglesia, escuchamos un video en YouTube, estamos oyendo y buscando entender lo que oímos, pero también hay que ejercitarlo, ¿verdad? Entonces vemos de que por eso lo categoricé de esta manera, por así decirlo, entender como un proceso intelectual. Ahora, esto no es la única forma de entender, por eso también quería que lo señalé de esta manera y he estado hablando porque no es la única manera de entender algo. Y aquí es donde a veces nosotros podemos decir, hermanos, esta es la única manera de entender y por consecuencia todo lo demás no funciona. Y ahí es donde estamos nosotros de alguna manera equivocados o tal vez no hemos asimilado del todo las cosas. Ahora, para eso, coloqué yo aquí entender por experiencia. ¿Por qué? Porque no es únicamente como mencionamos el término académico, si lo queremos decir de esa manera, decir solo que uno vaya a agarrar griego, hebreo o juntar versículos o por ejemplo tener referencias cruzadas o concordancias o comentarios bíblicos para que uno pueda entender. A pesar de que todo eso puede estar, no necesariamente podemos entenderlo. Y por eso que puse esta categoría de entender por experiencia. Y aquí es donde hay personas que dicen, hermanos, que no se debe entender por experiencia la palabra, sino que por la palabra. Y aquí es donde también voy a aclarar algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque como ya vimos que la palabra de Dios utiliza esas palabras, ginosco, epiginosco, que aunque ginosco y epiginosco van relacionados a conocimiento, pero van sobre la experiencia, sobre la observación o percepción de algo. No significa que ginosco y epiginosco no se puedan o hace referencia a un entender o conocer por algo intelectual, sino que el grado de interpretación de esto es mayormente por una experiencia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús menciona en unos casos cuando hace el ginosco, hace que él, viendo y conociendo el corazón de ellos, hace referencia a que él está experimentando en ese momento la situación del que se están poniendo a hablar y se están poniendo de acuerdo y que en ese momento Jesús discierne por lo que está pasando. No necesariamente fue que Jesús leyó un manual y ese manual dice, esto está así, sino que está viendo una experiencia, está observando, está percibiendo algo de ellos. Incluso hay otro pasaje que menciona y dice, y Jesús viendo sus corazones, y otro dice, percibiendo lo que había en sus corazones. Entonces, cuando hablamos de ginosco y epiginosco y cuando hablamos de experiencia, no necesariamente estamos hablando solo de que lo que vamos a experimentar está fuera de la Biblia. Más bien, lo que nosotros podemos experimentar realmente va a estar en la palabra. Lo únicamente de que Dios ha permitido que tengamos esta experiencia para que entendamos lo que estamos leyendo, viviendo. Porque hay cosas que no se van a lograr entender del todo si no viene a través de la experiencia. Entonces, inclusive hay un pasaje en el libro de, si no estoy mal, Salmos, cuando él menciona, dice que por cuanto fui humillado, yo entendí tu ley. Entonces, hay muchas cosas de que no lo vamos a lograr si no lo experimentamos. Es decir, podemos haberlo entendido a cierto grado a través de lo que está en la palabra, pero no necesariamente del todo en un entendimiento pleno de las cosas.
Por esa razón está lo que conocemos nosotros como la presencia de Dios. Yo puedo entender que la presencia de Dios es bella porque lo estoy leyendo y dice que es hermosa y hay comparaciones en la Biblia que lo resaltan, pero yo le puedo decir, Señor, yo quiero sentir tu presencia para entender qué es. Entonces ahí entra ginosco y epiginosco. También entraría aistanomai. ¿Por qué? Porque aistanomai hace referencia a entender por los sentidos, al igual que he ido, que hace referencia a entender por lo que he visto. Como lo vimos en el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro, por cuanto experimentó que un ángel lo sacó de la cárcel, entonces él dice, ahora entiendo lo que Dios está haciendo, porque lo vio, lo experimentó la visión del ángel, que el ángel lo saca y le habla. Entonces él tiene una experiencia. De igual manera con aistanomai, es una experiencia por los sentidos. Por eso mencionábamos el caso de, en su momento, cuando hablábamos del clima. Yo puedo ver que algo es a menos 2 grados. Yo puedo decir, bueno, eso es frío, debe ser frío porque está menor a 0. Pero que yo esté en un cuarto y esté percibiendo esos menos 2 grados, o de repente alguien me puede decir, mira, mete la mano ahí y vas a sentir que eso es a menos 2 grados. Eso es una diferencia porque estoy experimentando algo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no la vamos a poder entender si no la experimentamos. Y por esa razón uno puede abocarse a Dios para decirle, Señor, yo quiero experimentar lo que la palabra dice. Yo quiero experimentar lo que tu palabra dice, que tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero experimentar lo que significa hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque si la palabra lo enseña, la palabra también Dios lo va a manifestar con una experiencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque inclusive el caso de Hechos capítulo 2, o inclusive lo que corresponde a la llenura del Espíritu Santo, fue una experiencia que ciertamente estaba profetizada. Cuando hablamos en su momento en la segunda reunión, hacíamos referencia de que ciertamente estaba profetizada la experiencia de que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Que eso lo señala Joel. Inclusive Moisés lo anheló y dijo, yo quisiera que todos se derramara el Espíritu de Dios y que todos profetizaran. Y Joel lo menciona. Y luego vemos en Hechos capítulo 2 que se manifiesta la experiencia de la profecía, que tal vez muchos deseaban o entendían que Dios lo iba a hacer. Pero cuando ya vino la experiencia, fue totalmente a lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a profetizar en otras lenguas. Ellos tal vez pensaron que iban a profetizar todos en hebreo, pero de repente miran que todas las personas comienzan a profetizar en diferentes idiomas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? No lo entendieron. Por consecuencia, tuvo que venir Pedro a explicarles que lo que estaba pasando era lo que estaba escrito en el libro de Joel. Y le dijo, mire, esto que estamos experimentando está escrito. Pero no necesariamente decía que iban a hablar en otras lenguas, decía que iban a profetizar, pero la magnitud después que se dio es de que hablaran en otras lenguas y podrían, utilizando el ejemplo que hablamos de Suniemi, de juntar información para entender, es de que también la Biblia decía que Dios les iba a hacer hablar con lengua de tartamudo. En este caso, pues algunos mencionan que era otro tipo de idioma y por eso se manifiesta también en Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué me quiero dar a entender con esto? De que la experiencia vino, pero no necesariamente ellos concordaron que era conforme a lo que estaba escrito, hasta que vino Pedro a explicarles y que eso era lo que estaba realmente escrito, pero que se manifestó ya en la experiencia, en la vida real, en esta manifestación de hablar en lenguas, pero siempre era el Espíritu Santo utilizando a las personas ¿para qué? Para testificar y dar a conocer a Dios. Pero eso vino a través de ¿qué? A través de la experiencia. En este caso, por eso resalto aquí ginosco, epiginosco, aistanomai y eido. Esto también podríamos poner otro suceso, como el caso del mismo Pedro, porque a pesar de que Pedro tuvo la experiencia, a pesar de que Pedro entendió que la experiencia que estaba pasando estaba escrita, Dios le tuvo que dar otra experiencia en Hechos capítulo 10, donde le baja un lienzo y le dice, Pedro, mate y come. Y él dice, yo no, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo haya purificado. Y eso sirvió para que cuando Pedro fuera con los gentiles, también entendiera por la experiencia de que el Espíritu Santo se tenía que derramar sobre los gentiles.
Y por eso él dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas y que también el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de que Pedro explicó, a pesar de que Pedro sabía Joel, la experiencia le vino a aclarar lo que estaba escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque vemos de que cuando dice, y derramaré sobre toda carne. Entonces, Pedro tal vez asimiló que toda carne judía. Pero cuando vino la experiencia, o sea, la explicación en revelación de lo que estaba pasando en la azotea, más la experiencia que vivió junto con los hermanos gentiles, vio que el toda carne que hablaba la escritura hacía referencia tanto a judíos como a gentiles, no solo a toda carne judía. Entonces vimos de que la experiencia le dio un mayor entendimiento de lo que estaba escrito. Es decir, que aquí no estamos hablando de que la experiencia va a anular lo escrito. Quiere decir de que la experiencia nos va a aclarar también lo que está escrito. Nos va a ayudar a complementar la información. Entonces no solo el hecho de un conocimiento académico, y por esa razón yo siempre he mencionado en ciertos casos el caso de Lucas y el caso de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque son dos libros totalmente diferentes, en el sentido que los dos son libros y los dos tratan de dar una enseñanza, pero los dos están cimentados de formas diferentes de haberlo redactado. ¿Por qué? Cuando vemos a Lucas, ve que él recolecta la información y él investiga, como un punto académico, si lo queremos llamar de ese sentido, y redacta Lucas y Hechos. Pero cuando vemos un Eclesiastés, vemos de que él viene y dice, y yo veo observación, experiencia, y yo me di a experimentar sobre lo que es darse a los deleites, y también experimentó lo que significaba restringirse a ello, y conforme a eso él entiende y lo coloca en el libro de Eclesiastés. Entonces vimos de que un Lucas lo podría haber hecho en términos académicos y un Eclesiastés en un término de experiencia. En el sentido, por ejemplo, un aistanomai o un eído por lo que vio. Por eso dice vanidad de vanidades es todo lo que hay debajo del cielo. ¿Por qué? Porque lo vio, lo observó, un eído. Pero también se dio a ciertos deseos o experiencias como la risa y otras cosas, por lo cual dice un aistanomai. Es decir, por lo que sentí, lo percibí. Y también por lo que él conoció en otros aspectos. Entonces, por eso menciono el término del proceso intelectual, si lo queremos llamar de esa manera, y también de la experiencia. Pero obviamente son dos puntos que inclusive en términos estudiantiles o normalmente hablan acerca de lo teórico y lo práctico, ¿verdad? Entonces, realmente en el Evangelio son ambos, porque todo lo que yo entiendo lo tengo que llevar a la práctica. Por eso mencionaban que Jesús tenía tal autoridad, porque Jesús no solo lo entendía porque estaba escrito, sino que lo llevó a la práctica, que era algo que no tenían los fariseos, que tal vez los fariseos solo lo llevaron a un conocimiento intelectual, pero no lo llevaron a la experiencia. En el sentido de que no es que uno solo observe algo y uno, esto es así, sino que, ok, yo entiendo algo, yo voy a buscar cómo ponerlo en práctica. A eso es lo que queremos resaltar con experiencia. De que uno al experimentar sabe cómo es que se está pasando las situaciones y los escenarios. Por eso divido estos dos puntos con ginosco. Obviamente aquí ya mencionamos de que aistonomai específicamente por los cinco sentidos y eído específicamente por el sentido de la vista. Muy bien. Ahora, entender por preguntas, puntanomai. Esto lo puse separado, lo puse aparte. Y aparte de lo que correspondería por proceso intelectual, si lo queremos llamar así, o por experiencia. ¿Por qué puse eso? Porque puntanomai hace referencia de buscar entender algo. Es decir, nosotros podemos venir y buscar entender cosas de la Biblia, pero a través de elaborar preguntas. Por eso cuando vimos el caso decía que él le hizo preguntas para ver de qué provincia era. Y luego habiendo entendido que era de tal provincia. Entonces él preguntó, ¿para qué? Para entender. Entonces esto no se refiere únicamente a hacer preguntas que podían resolverse a través de lo escrito, sino que también a través de la experiencia. Por ejemplo, si yo puedo decir, ok, ¿qué tan caliente es, por ejemplo, un fuego? Ya, entonces, yo no únicamente lo voy a resolver o entender con un cálculo, porque no necesariamente voy a tener un termómetro, sino que yo puedo tocar por decirlo, fuego y digo, esto está caliente, solo por el acercamiento. Entonces yo resolví esa pregunta
por la experiencia o la puedo resolver también por el cálculo, porque si ya tengo un termómetro, lo coloco en el fuego y puedo medir por el cálculo, pero también sentí. Entonces esa pregunta no necesariamente se va a resolver solo por lo intelectual, sino que esa pregunta también se puede resolver por la experiencia. Entonces por eso dice entender por medio de preguntas. Entonces yo puedo decir qué tan amoroso es Dios. Y yo puedo citar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hizo una pregunta: ¿qué tan grande es el amor de Dios? Es tan grande que dio a su Hijo unigénito. La resuelvo, entiendo eso. Pero en el sentido del sentir, ¿qué tan grande es en el sentir, en el sentimiento que da eso? Entiendo con la mente de que Él dio a su Hijo, que es algo que nadie podría dar necesariamente humanamente para salvar a gente que es enemigo acérrimo de Dios. Pero sentir ese amor sería otra cosa. ¿Cómo es el amor de Dios? Pero en el sentido de cómo se siente. He entendido a través de la conjetura de lo que están hablando, pero también necesito el sentimiento de eso. Entonces, ciertamente, Cantar los Cantares nos dice a nosotros: oh, si Él me besare con los besos de su boca. Me da un punto de comparación que puedo yo entender de que es un amor profundo, pero también lo quiero sentir. También quiero resolver esa pregunta: ¿cómo se siente ese amor de Dios? ¿Qué tan profundo es? Y me voy a dar cuenta cuando yo le digo: Señor, yo quiero resolver esta pregunta de qué tan profundo es tu amor, pero lo quiero sentir. Ya lo entendí a través de lo escrito, a través de lo que dice, pero te quiero sentir, quiero percibir de ti. Entonces Dios también puede otorgar, porque yo ya diré: yo sé que el amor de Dios es tierno, por alguien podrá decirlo, o yo sé que el amor de Dios es dulce. Entonces, lo dulce no lo voy a entender yo por lo escrito, tengo que probarlo y yo digo: esto es muy dulce o esto es muy delicioso. Entonces, en ese caso, yo resuelvo una pregunta, pero no únicamente por lo intelectual. Obviamente, la palabra de Dios dice que el amor de Dios es dulce, pero yo también necesito probarlo. En ese caso, hace referencia a entender por preguntas, pero obviamente esa forma también puede venir por experiencia. ¿A qué menciono esto? Que lo estoy tratando de mostrar en el sentido de que no solo nos rijamos al punto de lo intelectual o griego y hebreo, pero también tener cuidado de que alguien no solo quiera hacerlo por experiencia, sino que tiene que haber un complemento entre ambos, de que todo lo que yo experimente tiene que estar en lo escrito, y todo lo que está escrito lo voy a experimentar. No significa que los voy a divorciar. Ahora, hay otro punto acá que es la categoría de dar a entender. ¿Por qué dar a entender? Porque ciertamente yo puedo también recibir algo, pero también yo puedo explicar. O también puede ser de que... También puede ser el caso de que Dios me va a mostrar a mí algo. Es decir, yo le puedo preguntar a Dios a través de un índole, por así decirlo, intelectual. Pero no necesariamente Dios me va a responder de una manera intelectual, en el sentido de a través de palabras. Y ahí es donde entra delo, enfanizó, semaino. ¿Por qué? Porque los tres dan a entender, pero los tres dan a entender de una forma diferente. Como lo mencionamos, delo da a entender por palabras, perdón, palabras, pero enfanizó por lo que se ve, perdón que se me fue esto. Vamos a regresar aquí con Delo. Permítame si llegamos ahí. Muy bien. Ahí está. Permítame. Ok, entonces como mencionábamos, Delo hace referencia de aclarar por palabras, o en este caso se podría decir por un texto, ¿verdad? Palabras no solo por lo que oigo, sino que lo que puedo ver en la escritura. Se enfatizó, puedo entenderlo por algo visual o tangible. Y por último, semaino, que hace referencia a entender algo por alguna señal. Es decir, que hay una señal que me va a dar a entender algo. Por ejemplo, en el caso de Delo, yo hay cosas que podría decir: Señor, ¿cómo puedo entender yo esto? Dios me puede dar a entender algo a mí,
explicándome con palabras para que yo entienda. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista. Dice que ellos no identificaban si Juan el Bautista era el Cristo o no. Basado en lo que ellos conocían, lo que entendían, dijeron posiblemente Juan el Bautista sea, sea el Cristo. Ellos llegan y le preguntan a Juan el Bautista, algo así como que ellos llegaron en un puntanomay. Es decir, ellos tenían un suniemi, un noeo. Fueron a hablar con él en un sentido de puntanomay, de preguntar o aclarar por preguntas. Y él les dice, yo no soy el Cristo. Yo vine a bautizar en agua. El que viene a bautizar Jesucristo viene a bautizar en Espíritu Santo. Entonces él les aclara por palabras de que él no es el Cristo. Y les define claramente que él ciertamente vino a bautizar, pero vino a bautizar en agua. Y que viene a bautizar a Jesús en Espíritu Santo. Entonces él les aclaró el tema. Les dio a entender que él no era el Cristo, pero que el Cristo iba a manifestarse pronto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es en un sentido. En otro sentido está un enfatizó que es visualmente o de forma tangible. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando uno pide algo de parte de Dios, Dios no necesariamente me va a mostrar a mí un texto, sino que Dios me puede mostrar a mí algo visual para que yo lo entienda. Algunos lo podríamos conocer como manifestaciones proféticas. Y podríamos poner un ejemplo en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, lo primero que Dios le dice a Jeremías, le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías le dijo, veo una vara de almendro. Bien has visto, porque yo pongo mi palabra, porque yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Y hay otros pasajes donde Dios le muestra algo a la persona para que entienda algo. Entonces, no necesariamente está hablando, por así decirlo, de algo por palabras. También la palabra dice que aquel que hace la palabra de Dios, Dios se manifestará a él. Es decir, que si él cumple la palabra, Dios se va a darle a entender las cosas por las cosas que se ven o manifestándose a la persona. Es decir, que yo le puedo decir al Señor, Señor, explícame sobre X o Y tema, y Dios lo que va a pasar es de que puede mandarme una experiencia o puede mandarme algo visual y no necesariamente algo que está en la palabra. No que Dios rechace la palabra, sino que eso me va a ayudar y me va a decir, esto que acabo de ver, me recuerdo que está en la Biblia. O Dios me puede dar, por así decirlo, un pasaje bíblico donde se muestra una historia, por así decirlo, visual, para que yo entienda lo que me está pasando o lo que está pasando en mi vida. Semaino, señal. Una señal es algo como, por ejemplo, el caso de Gedeón, porque Gedeón no entendía si realmente había sido llamado o no. Entonces él le pide una señal a Dios para ver si realmente él era llamado o no era llamado, porque él tenía por el menosprecio algunas otras cosas. Entonces Dios le dio señales a Gedeón, dándole esas señales, le daban a entender a Gedeón de que él era el que Dios iba a usar como un juez en ese momento. Entonces vemos de que las formas de darse a entender, es decir, que también esto me puede servir a mí para poder explicarle a otros, o también me va a dar a entender que Dios no necesariamente me va a hablar con palabras, con una prédica, sino que también puede provocar alguna situación en mi vida o algunas otras características, por ejemplo, como un sueño, para darme a entender cosas. Esto, vuelvo a repetir, no significa que yo me voy a ir completamente solo por la experiencia o por la visión, sino que eso que me está Dios dando también está escrito. Únicamente que obviamente también no lo he visto, ¿verdad? Pero está escrito. Por eso señalé el caso de Pedro, que Pedro claramente sabía la profecía y muchos judíos también ya le habían leído, pero cuando se manifestó no lo entendieron, pero estaba escrito. Y por eso también señalé el caso de Pedro en la azotea y Pedro también con los gentiles, que todo eso estaba dando a entender a Pedro algo. Es decir, que Dios a través de una visión le dio a entender a Pedro que Dios había purificado todas las cosas, ¿verdad? No necesariamente le dijo a Pedro, bueno, anda a sacar tu rollo, te voy a explicar en tal pasaje de la Biblia esto, esto y esto y esto. Y Pedro se puso a leer el pergamino en la azotea. Lo que Dios hizo fue bajarle un lienzo para que Pedro entendiera. ¿Y por qué? Porque en la ley decía de que no podían comer ese tipo de animales porque eran inmundos. Entonces Dios le baja ese tipo de animales que la ley decía que no se hacía. Pero Dios le dice, por eso, yo ya purifiqué todo eso. Antes no lo podían comer porque eran animales inmundos.
pero ahora lo pueden comer porque yo ya los santifiqué. Y juntamente con ellos también santificó a los gentiles, porque ellos no se podían sentar a la mesa. Entonces, en ese punto estoy mencionando, ¿verdad? Que Dios no le habló a él, a Pedro, por el rollo, ¿verdad? No es que Pedro sacó un rollo en la azotea, sino que Dios le muestra una visión, un enfatizó por una visión, un dar a entender por algo que se ve, para que él comprendiera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estoy mencionando que Dios no va a negar su palabra. Todo lo que él diga está escrito en su palabra. Entonces, conforme a esto es todo lo que mencionamos con respecto al resumen de los verbos en griego. Si nos damos cuenta, no solo hay un aprendizaje, por así decirlo, textual o por intelecto, sino que también a través de visión, a través de experiencias de diferentes maneras. Es decir, que nosotros podemos entender las cosas del Señor a través de diferentes maneras, a través inclusive de orarle para preguntarle, Señor, yo no entiendo esto, y no necesariamente significa que solo vaya a estar yo a la perspectiva de una enseñanza escritural, sino que también Dios puede manifestar por una experiencia, Dios puede manifestar por un acto, Dios puede manifestar por un sueño, etcétera, pero obviamente eso no va a negar lo que está escrito, pero obviamente también tengo que irme a la escritura para entender. Por otro caso, por esa razón, Dios también es lo que algunos mencionan como Dios nos mete en procesos o en pruebas. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y nos introduce a las pruebas o los sucesos, esos casos o acontecimientos nos dan a entender a nosotros que tal vez no hemos entendido del todo lo que nos han predicado o enseñado. Entonces vemos aquí claramente de que Dios quiere que entendamos, Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que le honremos. ¿Para qué? Para ser crucificados juntamente con Él. Ahora, todo esto que vemos acá, como mencioné, eran verbos, es decir, que si es un verbo es una acción, es decir, que yo podría aplicar cada cosa en mi vida diaria porque son acciones. Entender por la información que recolecto, entender por el ejercicio de la práctica de la palabra de Dios, entender por la experiencia, es decir, en este caso también es por las experiencias diarias que Dios trae en mi vida o por manifestaciones proféticas o muchas cosas, inclusive cuando hablamos cosas visuales, no estamos hablando solo ver cosas en general, sino que también en la Biblia hay, por así decirlo, lo que la Biblia menciona como figuras o sombras, que es una manera de, por así decirlo, de pintar un escenario para que yo lo logre comprender. Entonces, ese sería el resumen de lo que son los verbos en griego. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder comprender de que, por ejemplo, en este caso, si hay personas que solo se han regido a lo intelectual, que también sepan que hay que practicar y Dios va a manifestar experiencias para que se complementen. Si alguien que solo quiere estar haciendo las cosas por la experiencia, que también comprenda que ahí está la palabra de Dios, que también está el hecho de aprender por las cosas, por la mente, en el sentido tal vez usar griego y hebreo, etcétera, para complementar las cosas. Es decir, que no nos vayamos necesariamente a los extremos, sino que nos cimentemos en la verdad de las diferentes formas de aprender. En este caso también, como ejemplo, el Puntanomai, que hacía referencia de aprender por medio de preguntas. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude, Dios nos encamine y Dios nos dirija para poder amarle completamente y para siempre, y que podamos aplicar diferentes casos. Obviamente lo que hablé hoy también ya está en videos separados, porque realmente hoy por eso se llama resumen, ¿verdad? Entonces la vez pasada ya hicimos un video casi de cada uno, explicando cada una de las palabras. Vamos a orar para que Dios nos ayude y cerrar esto, y para que Dios nos dirija, para que podamos aplicar las enseñanzas, o también en el caso de los dar a entender de qué forma Dios nos está dando a entender las cosas. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús entregamos este tiempo, este espacio para alabanza, la gloria de tu gracia. Por favor, dirígenos, enséñanos, muéstranos tu verdad y tu fidelidad. Ayúdanos a ser encaminados en ti, ayúdanos a ser guiados por ti. Ayúdanos a no solo tratar de comprender las cosas por lo que podemos ver a través de textos griego y hebreo, sino que también saber de que hay experiencias que tú quieres dar para darnos a entender. Que hay cosas que no las vamos a entender a menos que tal vez las experimentemos a través de lo que sintamos o vemos. Por eso dice la Escritura, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero también sabemos de que es necesario el escudriñar la palabra, como en la iglesia de Berea, que todo lo que dijo Pablo y Bernabé lo fueron a revisar en las Escrituras para ver si todo lo que decían era acorde a ti. Por consecuencia, ellos se dieron cuenta de que Jesucristo era el Mesías.
Te lo agradecemos, amado nuestro, amado Señor y Salvador. Te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias por tu amor y tu verdad. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, Dios y Padre, venimos delante de ti hoy porque queremos reconocerte como Señor y como Salvador. Queremos hoy declarar que tú eres nuestro Dios y que no hay nadie fuera de ti, que tú nos has salvado y nos has rescatado de toda obra perversa. A través de confesar nuestros pecados delante de ti y reconocer que Jesús es Señor y Salvador. Gracias por todo, amado Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu bondad y amor, gracias por rescatarnos de las prisiones de tinieblas. Por favor, y hoy declaramos a Jesús como Señor y Salvador y de que tú lo resucitaste de entre los muertos. Te lo agradecemos fielmente y verdaderamente y hoy queremos rendirnos ante ti, caminar conforme a tu palabra y tu verdad. Y reconocemos que tú eres Señor y Salvador, que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Entregamos hoy nuestro corazón y queremos ser bautizados en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a orar también para aquellas personas que, perdón, por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, momento. Sabemos de que tú suplirás todo aquello que nos hace falta. Sabemos que tú nos proveerás de entendimiento, nos proveerás de la forma de aprender a entender, que tú nos guiarás para poner en práctica tu palabra, tú nos brindarás preguntas para poder preguntar y para saber cómo resolver las preguntas como Puntanamay, no solo en el caso de la palabra que está escrita, sino que también a través de la experiencia. Sabemos de que tú nos complementarás ambos porque es una manifestación. Te agradecemos por todo tu amor, fidelidad y gloria. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, este espacio, este momento y queremos que tú proveas a toda la congregación, Señor, a toda la iglesia, a aquellas personas que nos escuchan, que tú proveas de tu palabra, que tú proveas del amor, tú proveas de la fidelidad, tú proveas de la revelación, de las manifestaciones, de la explicación bíblica, que tú proveas de tu manifestación como proveedor, como sanador, como aquel que liberta, aquel que provee, aquel que bendice. Te pedimos hoy que suplas toda necesidad en tu pueblo para que te alaben y te glorifiquen a una voz. Te lo agradecemos, Señor. Provee a las naciones, en este caso Guatemala y otras, para que tu palabra se derrame y para que tu conocimiento se dé en cada lugar y que también nosotros podamos interceder para que la nación se enfoque en tu verdad. A ti sea la gloria, amado Padre, gracias por suplir toda necesidad de antemano. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien.